en Estados Unidos. Entonces, pues estamos aquí muy contentos de tenerlos. Gracias a todos los que se unieron y se están uniendo. Entonces, si quieres, ahora sí que comenzar. Claro que sí, muchas gracias Gaby por la introducción. Si quieres vamos a la presentación e iniciamos. También les contamos un poco de BI 360 y de por qué nos tomamos este espacio para hablar de inteligencia artificial. Y es que en los últimos años, cuando iniciamos los 2000, empezamos a hablar mucho de lo que era transformación digital y cómo empezábamos a convertir o a pasar a transformar las compañías para llevarlo a la nube. Y empezamos a hablar de ERPs, dijimos como listo, necesitamos una columna vertebral tecnológica que nos ayude a mantener la sostenibilidad de las compañías en diferentes industrias y desde ahí empiezan a nacer bueno, los diferentes sistemas y ERPs que conocemos, cuando llegaron los grandes a Latinoamérica en general, que fueron SAP y Oracle, sobre todo SAP y con su línea de compañías pequeñas y medianas que era SAP One Business, pero emergieron otras como Sigo, Ciesa, Ofima, teníamos como diferentes sistemas que empezaron a hacer esta carrera y esto nos tomó 20 años, 22 años y hoy todavía sabemos de compañías que siguen on-premise, que siguen con sus servidores físicos dentro de las oficinas, o sea que ellos no han logrado hacer esa transformación a la nube por múltiples condiciones. Luego de que teníamos ese proceso de transformación digital, llega la transformación hoy en inteligencia artificial. Y esta transformación no nos va a dar otros 20 años para hacer este proceso, que fue eso que pasó con las tecnologías anteriores. Acá necesitamos meterle acelerador para poder hacer este proceso mucho más rápido y poder decir, listo, si antes me demoré 20 años para esto, en esta nueva tecnología o revolución, si la palabra no lo permite, nos vamos a demorar o deberíamos de estar ahí en los próximos 2 o 3 años. Se espera que al menos el 90% de las compañías ya estén implementando inteligencias artificiales propias o de terceros. Así que no es como, bueno, el otro año decido, en 2 años decido, esperemos que otros implementen para nosotros iniciar. No, es como desde nuestra visión vamos a poder poner ese norte en decir la inteligencia artificial está hoy y es lo que me va a permitir a mí sobrevivir a esa era que hoy llega y que viene hace aproximadamente 2 años con mucha fuerza, o sea que ya nos tomamos este periodo de tiempo, las compañías que todavía no lo están utilizando y para nosotros hoy es poder decir, bueno, ya sé cuál es el punto de partida. Cualquiera dentro de la compañía lo está utilizando, o sea, eso se los aseguro, cualquiera está utilizando ChatGPT o cualquiera de estas herramientas en su versión gratuita o paga, y el punto es cómo les enseñamos a utilizar la inteligencia artificial de una forma segura y sostenible. Así que este espacio es para mostrar esos casos de éxito. Súper. Y aquí creo que dijiste algo bien interesante que es cómo las compañías deben estar también creando e implementando inteligencia artificial propia, que esto es algo de lo que también vamos a platicar. Inteligencia artificial propia, que esto se refiere a cómo tus datos, o sea, todo lo tuyo toda esa data que puedes tener en todos tus Exceles, en todos tus PowerPoint, más aparte, en todos los software que tienes, como dueño de empresa, si tienes un software para facturar, ¿no? Uno muy famoso puede ser QuickBooks o puede ser también, por ejemplo, Ciesa o Sigo en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo toda esa información la usas para poder tener acceso a como insights en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, algo, ahora sí, pasando un poquito en específico a las industrias de las que vamos a hablar hoy, ¿por qué elegimos estas industrias?
porque generalmente este tipo de industria tienen demasiado software, ¿no? Tienen demasiados sistemas, tienen datos regados en todos lados. Muchos de esos datos incluso hasta están en los celulares de todos los vendedores de la compañía, están en todos los WhatsApp. Y si se va un vendedor, y si se va, o sea, hay tanta, incluso la misma rotación de empleados, entonces todos esos datos, todos esos leads, todas esas, por ejemplo, si tienes partes de, por ejemplo, si vendes hardware, ¿no? Si estás distribuyendo hardware, ok, todo eso se quedó en los WhatsApp del vendedor que ya se fue, que ya te renunció después de 2 semanas de haber entrado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? Entonces, por eso es esto que es súper importante el tener en cuenta esto. Así es, y no es un dolor ajeno al tamaño de las compañías. Hemos encontrado compañías de todos los niveles que por sus características tienen la información dentro de un CRM, dentro del ERP, dentro de archivos planos, en emails, en WhatsApp, como lo dice Gaby, y no logramos tener un único silo de datos que nos permita poder tener centralizada esa información para la toma de decisiones, y finalmente no logramos tener ese 360 de la compañía porque sencillamente no tenemos acceso a los datos. Entonces algo tan primario se convierte en ese primer obstáculo dentro de las empresas. Y antes que hablar de inteligencia artificial, yo creo que vale mucho la pena hablar de calidad de la información y de los datos, que es ese insumo que realmente nos permite llegar a siguientes niveles. Y casi que dentro de las compañías, yo siempre digo que parezco dando misa porque siempre es un tema de obsesionados por la información. ¿Cómo logramos ser una data-driven company? Y eso solamente lo hacemos con cultura del dato, o sea, cómo mantenemos nuestros datos actualizados, con trazabilidad y con escalabilidad. Y para esto, hoy ya existen agentes de inteligencia artificial que se encargan de mantener esa calidad de los datos. O sea, ya no hay una excusa de que no tengo un analista, de que no tengo un arquitecto de datos dentro de la compañía, que eran unos perfiles muy sexys que teníamos anteriormente. Hoy lo que vemos es que incluso un agente puede mantener esa calidad de los datos, así que ya hoy casi que no hay excusa y es utilizar esta misma tecnología para implementar tecnología, es decir, inteligencia artificial para implementar inteligencia artificial. Quiero como que nos vayamos con el mensaje de cosas simples. Algo simple, calidad de los datos. ¿Cómo alcanzo la calidad de los datos? Puedo tener un agente que se encargue de esto. Así es. Y aquí cuando decimos incluso calidad de los datos es que tienes todos estos software, lo que decía, ¿no? Tienes todos estos Exceles, estos PowerPoint, todos lados, pero así tú puedas tener el mejor software de visualización, que incluso estos software de visualización ya los tienen las empresas más corporate, más grandes, que en primer lugar es carísimo, solo lo puede usar un analista. Y al final del día, si esa información no está al día o está mal, no sirve de nada, ¿no? O sea, no sirve de nada porque si tú, hasta lo más, entre comillas, sencillo, tienes un CRM, ¿no? ¿Qué vendedor tiene cuáles leads y cuánto ha vendido? Si esos mismos datos no están al día, ¿de qué sirve tener todos esos reportes que luego te da el HubSpot o las licencias de Salesforce que están también carísimas? Entonces no sirve de nada. Entonces, por eso son estos agentes que Ana comenta, ¿no? Entonces, algunos casos de uso que los mismos bots y agentes más bien de inteligencia artificial te pueden ayudar a tener esto en tiempo real. Además, ellos mismos te pueden entregar esa información, ¿no? Si tú dices, ok, ya tengo un agente que me acomodó la información. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo ese agente me comunica la información? Porque qué tal que me la comunica solamente en código. Oye, no, yo no soy programador. Quiero un agente que me la comunique en palabras normales. Oye, pero yo no sé hablar inglés. Bueno, ¿qué tal que la gente sabe hablar español? Ok. Bueno, pero ¿qué tal que
yo estoy en esta industria de logística y toda mi operación está en WhatsApp. Ah, bueno, pues qué tal que también te lo puede dar por ese medio, ¿no? Es como la tecnología se adapta a lo que nosotros ya hacemos el día a día. Así es, así es. Y ahí hay un punto muy importante y es la democratización de la analítica de datos y de la tecnología. Porque antes, no sé si se acuerdan en pandemia, donde todos los desarrolladores se volvieron como los reyes de las industrias y había, o sea, casi que quien se peleaba por tener el desarrollador, que no le ofrecieron más dinero. Hoy cada uno de nosotros tenemos una posibilidad y una parte de desarrolladores. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la tecnología. Tenemos una parte de analistas. ¿Por qué? Porque tenemos acceso y nadie más que nosotros desde la experiencia del negocio vamos a poder saber cuáles son esas preguntas exactas, esas preguntas estratégicas que nos van a permitir tomar decisiones desde las diferentes compañías como líderes empresariales, cómo nos soportamos en la tecnología para esa toma de decisiones. Y muchas veces pasaba que el analista o el líder de TI era, llamémoslo de alguna manera, caprichoso y nos mostraba los datos como él quería, pero no era porque fuera, o sea, su deseo de mostrarlo así, sino que su visión del negocio. Y gracias a esa visión nos mostraba cómo debería de nosotros recibir esa información o cuál era la lógica desde el desarrollo para ver esos datos. Hoy todos tenemos esa posibilidad de personalizar esos indicadores y de hablarle a la base de datos como si fuera parte de nuestro equipo, hablarle a nuestros datos como si estuviéramos hablando entre Gabriela y yo y poder decir como, bueno, imagínense la empresa como un ente, como una persona y cómo me respondería a mí esa persona. Y yo con el conocimiento de haber generado, haber fundado esta compañía, de ser un gerente, de ser el gerente comercial para muchas empresas, de ser el financiero, cómo me dirijo yo, qué preguntas tengo, qué conversación quiero tener con esa compañía, que en este caso son los datos. Y ahí cambia esa narrativa que logramos tener, porque ya no es desde los ojos de quien nos está contando la historia, que en su momento era el desarrollador o el DTI. Ya es una historia contada por nosotros mismos con nuestro apetito y nuestra curiosidad por los datos de la base de la información. Súper, muy bien. Sí, y sobre todo aquí algo bien importante, que muchas veces nosotros solo vemos lo que ya está, ¿no? O sea, los sistemas y los software que usamos es lo del presente y lo del pasado, ¿no? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, decimos, ok, en este CRM o en este RP o en este QuickBooks, todos los sistemas que tenemos, podemos ver lo que está, pero lo que no estamos viendo es todo lo que pudimos haber ganado o todo lo que perdimos, ¿no? Esos datos tan sensibles solamente te los va a dar un agente de AI. El que tú digas, ok, ¿sabes qué? Yo tenía esta persona o este vendedor y de repente no te habías dado cuenta que de 3 meses para acá está vendiendo menos de este artículo entonces dices, ok, pero entonces, ¿a quién se lo está vendiendo? O por qué de repente dejó de vender eso? Si todos los demás vendedores sí lo venden, ¿sabes? Como que todas esas cosas que uno no, valga la redundancia, uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Entonces, esta tecnología te permite ver todo lo que ya has perdido aquí hablando así o sea, un poco drástica en dinero, o todo lo que pudiste haber ganado si hubieras tomado una o dos decisiones distintas. Y estas predicciones solamente te los va a dar este tipo de tecnología. Esto no te lo va a dar un analista, esto ni tú lo vas a poder ver, o sea, a menos que estés semanas y semanas con tu CFO, con tu persona de finanzas, con tu persona de analítica, ¿no? Entonces eso es bien importante, por eso es tan crítico adoptar esta tecnología ya. 100%, y también no quedarse solo en lo predictivo.
porque la verdadera ventaja competitiva que hoy tenemos sobre la industria es poder tomar decisiones en presente con información del futuro. Y yo siempre lo digo porque es como ese segundo nivel en analítica de datos de pasar de lo descriptivo del pasado y el presente, de la información que yo tengo. Siempre es como no podemos manejar el carro o el coche para Gaby desde el retrovisor porque es imposible. Yo no puedo manejar hacia adelante estando viendo hacia atrás. Y esta misma analogía funciona para las empresas porque yo no puedo estar tomando las decisiones basadas todo el tiempo en el futuro. Siempre tengo que tener las luces altas, que es esa visión desde el liderazgo de poder decir, yo sé que mi industria va hacia allá, yo sé hacia dónde van mis clientes, yo sé hacia dónde van mis proveedores, y eso no lo hago hacia atrás, eso siempre es hacia adelante y con luces altas que me permiten poder ver ese camino hacia adelante, y eso hoy es lo que nos entrega la IA cuando la utilizamos bien. Entonces, primer paso, calidad de los datos. Segundo paso, poder saber sobre qué estoy, o sea, tener ese acceso a la información para tomar las decisiones en tiempo real. Y el tercer paso es utilizar esta tecnología para ver el futuro. Súper. Entonces, ahorita, no sé si ya podemos pasar a un demo. Si lo Sí, sí, súper. tenemos acá a Mr. Waldron. Les queremos enseñar cómo desde ya se puede empezar a conocer o sea, todo esto que les platicamos, cómo realmente ustedes ya pueden empezar a activar los agentes en el mismo WhatsApp y hacerle estas preguntas que si tú bajas Exceles y haces tablas dinámicas y le metes código y todo eso que nosotros que no somos desarrolladores ni matemáticos no sabemos hacer, ya no importa, ya tenemos a los agentes. Así es, y queremos mostrarles un poco como en tiempo real y en práctica lo que estamos desarrollando para múltiples industrias, y es esta habilidad que hoy tenemos o esta herramienta que hoy tenemos que utilizamos en el día a día, que es el WhatsApp, que es ese medio de comunicación casi que universal y sobre todo para Latinoamérica. Gaby ahorita nos cuenta un poco de herramientas que se utilicen en Estados Unidos, pero desde Latinoamérica el WhatsApp yo creo que se ha convertido en ese rey de la comunicación y donde se llevan a cabo la mayoría de nuestras conversaciones. Y qué rico estar hablando con la información de nuestra compañía desde un mismo entorno natural para nosotros, desde el que lo hacemos todos los días, y es ese WhatsApp, como si estuviéramos hablando con alguien cercano que nos da esas respuestas, que nos ahorramos la llamada, porque muchas veces pasa que nos da pena o sentimos como que ya estamos incomodando a esa persona que nos realiza los reportes porque ya la llamé a pedirle un reporte, este es el segundo del día, me envió la información de clientes con su correo electrónico, con sus últimas ventas, pero resulta que esta campaña yo no la quiero hacer desde el correo, sino que la quiero hacer desde el número de teléfono. Entonces ahora la tengo que llamar para decirle que me haga el mismo listado, pero desde el teléfono, y ya no con el número de teléfono, y ya entonces va a haber una incomodidad y una barrera entre esa persona y yo. Y si luego acaso tengo otra pregunta de, por ejemplo, cuáles son los productos que menos me han comprado, que más me han comprado, este mismo grupo de personas, imagínense que ya son 4 llamadas las que se debían hacer, y este proceso no, o sea, no es tan simple de poner a alguien que esté todo el tiempo desde el Excel o desde WhatsApp haciendo estas tareas. Entonces lo que estamos haciendo es casi que creando una fricción en esa solicitud de eventos, y esto lo que queremos es decir, mire, la autonomía que nos dan los datos nos permite poder llegar a estos ejercicios. Buenas tardes, Brian, y bienvenido. Muy buenas tardes, Ana, y muy buenas tardes para todos. Un gusto estar acá. Aprovecho para presentarles, Brian es el líder técnico de BI 360. Nosotros tenemos diferentes tipos de líderes, pero Brian es ese CTO
que se ha encargado de todo el desarrollo de la plataforma y que es esa persona que realmente está en el día a día con las compañías traduciendo mundo empresarial con mundo técnico, así que es también un privilegio que podamos estar compartiendo este espacio con él y que si alguien tiene alguna pregunta, también este es un muy buen momento y vamos a presentar un ejemplo práctico de cómo se ve la tecnología y la inteligencia artificial a nuestro servicio y hablándonos directamente. Adelante, Brian. Estás en mute. Listo. Ahí me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla. No, todavía. Está como lento. Y acá hay un punto importante que yo creo que debemos de resaltar y es la seguridad de los datos. Es cómo mantengo yo mis datos seguros, porque si bien todo el mundo está utilizando inteligencia artificial hoy, estamos subiendo, nos hemos encontrado compañías donde encontramos el listado de empleados, el listado de proveedores en herramientas gratuitas. Es también decirles, oigan, mire, hay un camino seguro, hay un camino en el que realmente cuidamos la información y nosotros nos hemos caracterizado por esto, por siempre estar del lado de la tecnología, pero más del lado de la seguridad de los datos y nuestro enfoque es más que inteligencia artificial por inteligencia artificial, es un enfoque de inteligencia artificial basada en datos, en analítica, que es lo que realmente nos permite tener unos niveles bajos de alucinación y es que la inteligencia artificial lo que no sabe se lo inventa. Intentamos siempre decirle, no te lo inventes, o sea, respóndeme lo que realmente sabes y lo que realmente tienes en base de datos. No vayas y traigas información que finalmente lo que termina siendo es un modelo de desinformación que lo que hace es confundirnos. Entonces acá estamos viendo cómo Brian está hablando con un agente. Ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, me disculpo, tuve un inconveniente al momento de presentar pantalla, pero nada que refrescar no solventar. Bueno, voy a iniciar la conversación. Acá realmente pues había recibido unos reportes, los saludé y vamos a empezar a hacerle unas preguntas. Le voy a decir como desde lo básico, esas preguntas habituales que tenemos hacia nivel de junta y luego vamos a ir a un poco unas preguntas un poco más a detalle que puede ser información de valor para nosotros. Entonces, por ejemplo, las ventas de los últimos 3 meses y compáramelas con el año anterior. Acá es importante tener presente que si yo le pido un dato específico, él va a tomar su tiempito de decir, es este dato y me lo devuelve. Es una pregunta simple de ir, traer un dato y lo devuelve. En la medida que generemos un análisis más complejo, de compárame, de tómame varios datos, de hazme un análisis sobre esto, y toma un poco más de tiempo, pero cuando digo un poco más de tiempo, estoy hablando de 1, tal vez 2 minutos, y depende también como del tráfico que tengamos en el momento, pero está en ese rango de tiempo. ¿Qué otra cosa les puedo comentar respecto a esto? Que también depende mucho de ese contexto, esa parametrización que tengamos sobre el negocio. Si algo hemos visto en el tiempo es que a pesar de que pueden ser empresas de la misma línea de negocio, eh, para algunas se llaman asesores, para otras se llaman vendedores, para otras se llaman comerciales, y todas hacen referencia a esa persona que le vende al cliente final. Entonces, esto también necesita como esa etapa de parametrización. Incluso, mira, acá por ejemplo esta respuesta, esta es la venta, pero a mí personalmente no me gusta ese formato, entonces vamos a decirle que me lo presente mejor. Bueno, acá... y vamos a ver qué hace. Pero es también un poco esa interacción. Entonces acá ya me dice, bueno, mira, acá lo tienes, está el año actual, año anterior, año actual, año anterior, y ahí como para ir viendo esas comparaciones que podemos ir haciendo. Pero bueno, Y creo para que esto lo hacer tenemos ahí en... una salvedad, imagínense una persona que tenga que entrar a múltiples sistemas, hacer sumatorios para traer estos mismos datos que tenemos hoy en este demo que se demoró, Brian dijo minutos, 1 minuto, 2 minutos, se demoró 15 segundos en entregarlo. ¿Y cuál es esa diferencia de yo tener que hacer una llamada para que alguien me entregue
la información. A eso nos referimos con autonomía de los datos. Y también a mí me gustaría agregar que también uno le puede preguntar, por ejemplo, si tú tienes varios sistemas, ¿no? Lo de facturación, que eso puede ser, aquí hablando, ahora sí, por ejemplo, hay un software que se utiliza mucho en Estados Unidos que se llama QuickBooks, que es para facturas, ¿no? Facturas y todo el tema de impuestos y de todo esto. Entonces, puedes saber, te puede agarrar información de este software de facturas, te puede agarrar información de tus vendedores, por ejemplo, de tu CRM, si vendes, no sé, piezas de hardware. Y te puede agarrar también si tienes un sistema ERP para saber todos como cada parte, cómo se llama, que la mayoría de las veces en esta industria de distribución se le llaman SKU, SKU. Entonces, ahí son 3 sistemas más todo lo que tú posiblemente tengas en tu Google Drive, ¿no? O sea, entonces se puede ir a esos 4 sistemas para darte lo específico. Te lo da de un formato, no te gusta, no dámelo más legible, te lo vuelve a entregar. Si tú lo quieres a lo mejor hacer para presentarlo, dámelo en Excel, te lo entrega en Excel. Y todo en 15 segundos. Así es, por ejemplo, ahí estamos preguntando un listado que se va a tomar un tiempo, entonces un agente está en la capacidad de respondernos bajo Excel, bajo PDF, bajo links de páginas web. Hoy, por ejemplo, muchas de las compañías con las que estamos están manejando todo el tema de customer service desde agentes, toda la parte de tracking de logística, de dónde se encuentran X pedidos, de cuándo llega este pedido, porque muchos de los proveedores en retail están constantemente llamando a la compañía para saber en qué parte o en qué estado se encuentra el pedido que hicieron. Otro, por ejemplo, puede ser para logística, para cada uno de los transportadores que están en diferentes rutas, consultando cuál es la ruta más eficiente que puedan tener y cuál es ese proceso que pueden llevar con mayor optimización del tiempo y del recurso, y gracias a eso que podamos decir como, bueno, acá tengo una mejora significativa de este proceso. Y un transportador que está en la calle normalmente no está en un Power BI o en una herramienta de visualización desde el computador. Entonces también como les damos a ellos la oportunidad de poder comunicarse con la información y también acceso. Otro de los casos que me gusta a mí siempre resaltar es en las empresas de producción, cuando tenemos personal operativo y este personal no tiene una educación de alto nivel, pero sí mucha experiencia. Imagínense una persona de estas con una herramienta de esta, que al final lo que termina es, mire, no importa que usted no sea un desarrollador, no importa que usted no tenga conocimientos en sofisticados modelos de optimización de la cadena de producción para una compañía, pero que sí bajo su experiencia tenga un par con el que pueda hablar, que en este caso es un agente entrenado para responder esas consultas y que le permita a este operario poder tener información relevante, porque al final no podemos dejar esta tecnología solamente en las altas gerencias, sino que también hay que bajarlo y que todos estemos hablando el mismo idioma, porque no es posible que por utilizar palabras sofisticadas estemos diciendo todo el tiempo hablando de algoritmos, de machine learning, de deep learning, hipersegmentación, y nos vamos como subiendo en una nube de sofisticación que al final lo que termina haciendo es desconectar con esa humanidad y con el ser humano, y nosotros creemos que estamos dando o generando mucho valor o impresionando, y lo que estamos haciendo simplemente es crear una barrera entre personas que no están teniendo esa conversación porque no tienen esa adquisición de conceptos técnicos, pero que sí tienen sentido común, que es el que necesitamos justo para hablar con la inteligencia artificial. Gracias, Brian, por la demostración. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta. Adelante, Brian. Sí, bueno, ahí como pudieron ver, por ejemplo, cuando le pregunté por aquellos clientes que tengan más de 3 compras y que lleven más de 60 días,
Me dice, no se cumple esa condición, no hay ningún registro que la cumpla. Pero al momento de yo decirle, ¿sabes qué? Pero ajustamelo, bajémoslo a 2 compras. Entonces ahí ya él me genera el listado y mira esta parte interesante. Me da cuántas compras lleva realizada, cuándo fue su última compra, esa cantidad de días transcurridos. Y como es una lista extensa, por las limitaciones que tiene WhatsApp, me dice, ¿sabes qué? Mira, te la voy en un archivo, ahí la tienes disponible para que la descargues y la puedes visualizar completamente. Entonces, permítame por acá. Y porque es volver otra vez a lo esencial, no hay que quitarle el Excel al usuario, no hay que pensar que el Excel es malo, que a veces creemos que como que lo tenemos que desexcelizar. No, a veces el Excel sigue siendo una herramienta bastante útil y que nos sirve para sacar operaciones fáciles, para hacer seguimientos, campañas de marketing, investigaciones de presupuesto. Esto era algo que les queríamos mostrar en práctica y es cómo poder conectarnos de una manera segura con nuestras fuentes de datos por medio de un agente. Y acá tenemos una muestra de cómo es capaz de compartirnos información relevante en diferentes formatos y cómo podemos nosotros hacer unos razonamientos mucho más elevados y de generación de valor que con simplemente visualizaciones dinámicas que terminan siendo estáticas, podemos tener esa personalización de la analítica y esa democratización. Muchas gracias, Brian. A ver, claro, ahí pues se ve un poco regular por lo que es el teléfono, pero lo podemos ver acá desde la computadora y evidentemente ya lo podemos ver mucho mejor. Esto pues para el caso de... 57311-208-10. Qué pena con ustedes. Y acá lo tenemos. También es capaz de hacer PDFs, Exceles, links de visualización de múltiples páginas web. Pues ahí nos incluye la información y nos da el listadito completo, como él bien nos decía, 81 registros. Muchas gracias, Brian. Algo que a mí me gustaría agregar es que un tema que seguramente se ha hablado mucho y lo han visto sobre la inteligencia artificial es nos va a quitar los trabajos. O sea, siento que este tema está muy polarizado. Hay gente que la ama y cree que es lo mejor que ha pasado en mucho tiempo. Obviamente nosotros podemos estar en ese grupo. Pero otra parte que dice, oye, es que esto se va a quitar demasiados trabajos, no es ético, todo esto. Realmente, si la adoptas, más bien yo creo que te puede hacer a ti como empleado o como directivo, dueño de una empresa con superpoderes. Porque algo que dijo Ana muy importante es, alguien que a lo mejor no sepa programar, ni sea el desarrollador o el analista de datos súper inteligente, sino que hablando de una industria, por ejemplo, de transporte. Seguramente es la misma señora que se sabe el nombre de todos los camioneros y esa señora lleva 30 años en esta empresa familiar y sabe perfectamente cómo funciona la industria, ¿no? Y sabe todo, sabe hasta más que el dueño y sabe mucho más que cualquier startup de tecnología y de todo porque lleva 30 años sabiendo lo mismo. Imagínense a alguien así, que le das una herramienta de inteligencia artificial que ella ya sabe perfectamente cómo funciona y que a lo mejor el directivo puede saber dónde van todas las rutas en tiempo real, pero ella desde su WhatsApp le puede preguntar, oye, no sé, este paquete, este cargamento ya llegó, ¿en qué va? Y en WhatsApp el agente le responde. Entonces ella, todo el tiempo que a lo mejor se tardaba haciendo llamada tras llamada tras llamada a todo mundo, todo lo tiene desde el WhatsApp. ¿Y qué hace? Ella se convierte en 10, 20 veces más eficiente, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante porque creo que ahora es cuando la tecnología no solo se va a quedar en los directivos, en los analistas, en los, como le dicen en inglés, C-level, es como se permea a todas las capas de toda la empresa. Y entonces más bien es, oye, al revés, no tienes que despedir o no tienes que para crecer contratar a más gentes con la misma gente que tienes, le das tecnología y con un buen software vas a crecer 10 veces, pero no necesitas ni siquiera invertir en 10 personas más, ni tampoco
despedir a 10 personas de tu equipo, ¿no? Entonces es demasiado valioso todo lo que se puede hacer. Así es, 100%. Y al final la invitación y el llamado acá es, sin importar cuál es la industria en términos de eficiencia y de optimización, si la tecnología no es una barrera, ¿cómo nos imaginamos ese mundo mejor? Y es que hoy, gracias a esta tecnología, podemos estar viendo personas mucho más motivadas. Obvio, están las que están con miedo, que están con restricción, y esto también existe, pero entre más tengamos estos espacios de tranquilidad, de ideación, de colaboración y co-creación, es donde vamos a poder incentivar a estas personas a que tengan esta adquisición de nuevos talentos y de nuevas tecnologías. Y si fuera ese ideal donde la tecnología no es una barrera, nosotros cómo nos imaginamos como profesionales y nosotros cómo nos imaginamos como industria y como empresas. Y gracias a esto poder decir, bueno, yo quiero llegar a esa siguiente versión, o como lo dice Gaby, esa versión con superpoderes, y verlo desde este ámbito. Y recuerden cosas simples: calidad en los datos, inteligencia artificial entrenando inteligencia artificial para mejores resultados, procesos simples, cómo yo logro optimizar y automatizar procesos simples. No pensemos en un agente o en una tecnología que se encargue de todo dentro del proceso, sino en múltiples agentes especializados en hacer diferentes tareas. Ahorita hablamos el de calidad de los datos, luego el de entrenamiento, por ejemplo, para entender los indicadores o los KPIs o las métricas de la compañía. Otro para generar los reportes, estos tipos de reportes que estábamos viendo, que lo veamos como un sistema y no como un único ente, porque a veces también cometemos el error de pretender que la inteligencia artificial o la tecnología haga todo, y puede que lo logre hacer todo, pero segmentando las tareas, no con la ambición de, bueno, yo ahora quiero que venga el reemplazo del CEO y que se encargue de todo, porque yo escuché en un panel o en TikTok que la tecnología estaba reemplazando todos los trabajos. Entonces yo llego como directivo a la compañía a decir o a pensar, no, es que eso lo hace una inteligencia artificial. Seamos un poco conscientes de cómo funciona la operación o qué hay en el back de la tecnología, y sobre esto cómo montamos estrategias alineadas y pensadas para poder cumplir cada una de esas tareas pequeñas, que al final vamos a terminar creando un sistema como el que mostró Brian, que es una capacidad que hoy tenemos, una tecnología que va y consulta cartera, ventas, portafolio, presupuestos, clientes, información financiera, que ya tiene una capacidad superior, pero atrás, claro, hay un conocimiento de un equipo técnico para esto. ¿Cómo hacemos este mismo proceso, pero nosotros dentro de las compañías y con partes pequeñas de los procesos que tenemos hasta llegar a un sistema como este? Y yo creo que vamos concluyendo, ya llevamos los 45 minutos que habíamos definido. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Y bueno, darles las gracias por acompañarnos, y dejarles abierta siempre la invitación a temas que quieran que charlemos, o que quieran en los que profundicemos, y que siempre este será un espacio para llevar esa conversación de una manera cercana. Acá tenemos una pregunta y es... bueno, no, es unas felicitaciones. Gracias, Angie. Y presento también a Angie rápidamente. Angie hace procesos de acompañamiento a compañías y de consultoría también en inteligencia artificial en temas de educación. Bastante pertinente, porque esa parte cultural dentro de las organizaciones es muy relevante y nos deja o sea, nos permite, son esos cimientos que nos permiten poder evolucionar en este proceso de transformación, y nada más valioso que el talento humano en este ejercicio. Bueno,
Muchísimas gracias Gracias. a todos y nos vemos en un próximo espacio. Sí, Feliz muchas jueves. gracias Muchas a gracias, todos. Gabriela. Y Gracias. van a estar recibiendo igual el replay y pues cualquier persona que quiera contactarnos, pues tienen también nuestros correos, ¿sale? Gracias a Correcto. todos. Gracias. Hasta Bye. luego. Gracias. Gracias. Chao. Feliz noche.